Al haberle consultado a un amigo sobre qué tema podía tocar para un nuevo capítulo, me mencionó dos acontecimientos que son bastante interesantes. Uno de ellos es del que hablaremos hoy, que personalmente lo encuentro increíble. Pero te pregunto, ¿conocías el caso de las endemoniadas de Ludón? Si tu respuesta es no, quédate hasta el final del video. Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del podcast Bogifóbico. Hoy, como lo dice el título del video, hablaremos del increíble acontecimiento ocurrido en Francia, uno de los casos más famosos de dicha época, de la cual no se tiene mucho registro, pero aún así su historia es muy interesante. Antes de comenzar, te pido que por favor te coloques tus audífonos, ponte cómodo y disfruta de este nuevo video. Sin más que decir y acontecer, comencemos. Esto es Podcast Bogifóbico. En el año 1634, en una pequeña ciudad, ocurrió uno de los acontecimientos más emblemáticos si se habla de posesiones demoníacas colectivas. El culpable de aquel acontecimiento estuvo en manos de un sacerdote llamado Urbain Grandier, quien llevaba tiempo en dicha ciudad, siendo culpado después de haber entregado regalos a las monjas ursulinas. Pero bien, para entender un poco más esta extraña historia, debemos irnos al año 1626. En ese año se fundó un convento de monjas ursulinas que estaba ubicado a 300 kilómetros de París, en un pequeño pueblo llamado Ludon. En aquel convento convivían 17 mujeres, la mayoría muy jóvenes que llegaban para reforzar la presencia del catolicismo en una población donde los protestantes eran mayoría. Entre ellas había una mujer llamada Jeanne de Belsier, que en la religión católica se traducía como Juana de los Ángeles, quien además provenía de una familia de la nobleza baja. Juana, de muy chiquita, padeció de una extraña condición que la obligó a estar encorvada, además de ser baja. A los 20 años ingresó a un grupo de las Ursulinas de Poitiers y desde su traslado a Ludon reveló una gran personalidad de carácter intrigante y ambicioso que la llevó a ser elegida la superiora con tan solo 27 años. En Ludon, el camino que llevaría Juana se cruzaría con Urbain Grandier, cura de una de las principales parroquias de la ciudad, donde había llegado en 1617, cuando apenas tenía 27 años. Grandier era considerado un hombre culto, atractivo y dotado de una capacidad oratoria poco común para la época. Apenas se instaló en la ciudad, inmediatamente obtuvo una cierta popularidad, sobre todo en el sexo femenino. Se decía con fervor que sus sermones dejaban extasiadas a las damas de la ciudad, que competían entre sí para atraerlo a sus reuniones sociales o tenerlo como confesor. Ahora, Grandier personalmente no se sentía comprometido por el voto de castidad, que para quienes no saben, el voto de castidad o el celibato es una forma de abstenerse al coito. Ante esto, Urbain mantuvo una relación con una mujer llamada Madeleine de Brou, con quien incluso contuvo matrimonio. Un dato poco relevante, pero curioso, es que en su misma boda, Grandier hizo de sacerdote y de novio, cumpliendo su hazaña en una ceremonia clandestina. Además, al ser un hombre atractivo para la época, también sedujo a la hija del fiscal local llamada Felipa Trinquant. Sin darle mucha importancia a sus sentimientos, Grandier dejó embarazada a Felipa, obligando a ambos a mantener un matrimonio arreglado de convivencia por parte del fiscal, quien juró con su vida vengarse del párroco. Él y otros personajes de la ciudad que también tenían guardado cierto odio hacia el cura, lo acusaron ante la justicia por su conducta poco coherente e inmoral. En consecuencia, Grandier fue arrestado y juzgado, desvinculándolo de sus funciones eclesiásticas. Aún así, Grandier se las arregló de alguna manera gracias a algunos contactos influyentes que lo ayudaron, siendo absuelto y volviendo de manera gloriosa a Ludon.
Su llegada a la ciudad llamó la atención de la superiora del convento, quien se mostró algo obsesionada por Grandier, ofreciéndole el cargo de confesor para las Ursulinas, después de que el confesor anterior falleciera. Sin embargo, Urbain rechazó la oferta después de haberlo consultado con su esposa de turno, Madeleine de Brou. Esta decisión permitió la llegada del canónigo Mignon, uno de los principales enemigos de Grandier y pariente de Felipa Trinquant, a quien Grandier embarazó. Su llegada al convento coincidió con una serie de acontecimientos extraños dentro del monasterio, generando ciertas emociones negativas y avistamientos extraños. Debido a esto, las Ursulinas comenzaban a comentar que, por algunas noches, se oían ruidos muy extraños, cadenas que se arrastraban por el suelo y voces provenientes de los pasillos. Algunas aseguraron también que veían fantasmas que atravesaban paredes y las mismas ventanas. Lo más aterrador fue cuando se proclamó la presencia de un hombre que siempre estaba dando la espalda, generando un miedo invaluable en las jóvenes que no sabían cómo abordar la situación. En consecuencia, con el pasar de los días, Juana confiesa a sus compañeras y al mismo Mignon alucinaciones y sueños en los que Grandier se le aparece para tentarla y llevarla por el camino del mal. Es entonces que después de esto se tocó el tema de las posesiones. Mignon, con un poco de autoridad, toma riendas sobre la información recibida, viendo una manera fácil de atacar así a su enemigo. Por ende, los ayunos, las mortificaciones y exorcismos que Mignon proporcionó en Juana generó tener crisis convulsivas que aterrorizaban a sus compañeras, aunque para algunos eminentes alienistas tildaban la situación como histeria colectiva. Este diagnóstico provocó ciertas alertas en el convento, ya que el cura afirmó que las jóvenes debían ser exorcizadas. Fue entonces que se celebraron varias sesiones al efecto. Al principio, las sesiones eran en privado, pero después fueron expuestas a personas que buscaban nuevas emociones a lo desconocido. En la misma capilla del convento, las monjas eran colocadas en camas y tras los primeros requerimientos del sacerdote, entraban en trance y hacían que el demonio hablara por ellas. Para la sorpresa de muchos, la superiora Juana era una de las tantas que estaba siendo afectada por una entidad desconocida, y por lo que se tiene entendido, existe un registro que supone a Juana generando violentos movimientos y rechinidos como los de un cerdo. Sus dientes, ante el forcejeo a presión, rechinaban, provocando que Mignon procediera a exorcizarla ante el público presente. Bajo los testimonios y otros registros, Mignon logra expulsar del cuerpo de Juana a un demonio que se hacía llamar Asmodeo. Pero lo extraño es que después de creer que todo había terminado, se dieron cuenta que en el cuerpo de la superiora aún existían otros 6 demonios. Por razones obvias, Mignon volvió a exorcizar a Juana, logrando después de varias horas obtener una información importante. En medio de uno de los intentos, la superiora logró confesar con una voz desgarradora y ronca que Grandier había provocado todo esto cuando envió ramos de rosas a cada una de las Ursulinas en el que se contenía un supuesto pacto, un pacto con el diablo. Por lo pronto, esta información llegaría rápidamente a los enemigos que el párroco tenía en Loudun, quienes no dudaron en tomar esta extraña opción para acusarlo de hechicería o embrujo, que para la época era una razón suficiente para matar a alguien. Cuando Grandier se enteró de estas acusaciones, fue directamente a hablar con un amigo suyo, el arzobispo de Bordeaux. Fue allí donde este último suspendió las sesiones de exorcismo de Mignon y entre otros más. Así parecía que Grandier se había salvado, pero no. Justamente después de esto, llegó alguien llamado Loudun Jean de Laubardemont. Este juez tenía el encargo del cardenal de arrasar el castillo de la ciudad e imponer autoridad de la monarquía. Obviamente, esta parte ya se torna como algo más de historia, pero es importante para entender. Las autoridades locales se resistieron ante la invasión y Grandier cometió la equivocación de ponerse del lado de estas y obstaculizar la demolición. Irritado por este comportamiento, Laubardemont, tras una intensa investigación, logró recuperar la acusación que se le había otorgado a Grandier, con la cual fue directamente a París para informar al cardenal. Este punto forma un antes y después en la vida de Urbain, ya que, de no haberse puesto de un lado del bando, posiblemente hubiese seguido con vida y la acusación habría pasado desapercibida, aunque, por otro lado, Loudun hubiese desaparecido.
Bueno, siguiendo con el tema. El cardenal, enemistado de Grandier por un antiguo incidente, obtuvo por parte del rey Luis XIII la autorización para reabrir el caso. A finales de 1633, Laubardemont volvió a Loudun y ordenó arrestar a Grandier al mismo tiempo que se reanudaban los exorcismos a las monjas ursulinas. Todo esto en parte era para reunir pruebas de la brujería que realizó Grandier. Además, se decía que el contacto con el diablo dejaba marcas especiales en el cuerpo de los hechiceros, en forma de zonas totalmente insensibles al dolor. Juana reveló que Grandier tenía 5 de esas marcas, que se dividían entre la espalda, nalgas y los testículos. Para comprobarlo, se llevó a un cirujano a la cárcel para que localizara esas marcas en el párroco mediante un método brutal, clavándole un estilete hasta el mismo hueso en busca de esas supuestas zonas insensibles. Los alaridos de dolor de Grandier llegaban hasta la misma calle. Finalmente, en julio de 1634, se formó un tribunal compuesto por 12 jueces y presidido por Laubardemont. Llevado a declarar, Grandier negó todas las acusaciones en su contra, pero tras las vistas, el tribunal proclamó la sentencia: muerte en la hoguera. El 18 de agosto de 1634, Grandier fue llevado al Palacio de Justicia, donde se le insistió que confesara lo que había hecho para declararse culpable a sí mismo, pero una vez más, Urbain se negó. Ante las personas presentes, Grandier se expresó por fin: declaro solemnemente que nunca fui hechicero ni cometí sacrilegio. No conocí la magia más que la Biblia. Aún así, de haber dicho esas palabras, Grandier sabía que lo someterían a una tortura. Pero ni siquiera los terroríficos tormentos en los que le hicieron trizas las piernas lograron doblegarlo. Con una camisa impregnada en azufre, lo llevarían a la plaza del mercado de Loudun, llena de gente de la misma zona. Atado a un poste, volvieron a amenazarlo con que, si no decía nada, lo entregarían. Hundido en su propia creencia, volvió a negarse. Finalmente, Urbain Grandier fue quemado vivo ante el pueblo. Sin embargo, antes de irse del mundo terrenal, sus últimas palabras fueron: Dios mío, tened piedad de mí. Dios, perdonadlos. Señor, perdonad a mis enemigos. Resulta que, en contra de lo que se pudiese esperar del supuesto hechicero, las posesiones en el convento de las Ursulinas de Loudun continuaron manifestándose. Con un numeroso público, las sesiones de exorcismo fueron casi un centro de entretención. No obstante, Juana de los Ángeles era la más importante protagonista. En el año 1635, Juana aseguró que un demonio por nombre Balaam, antes de marcharse derrotado, dejó unos escritos indelebles en su mano izquierda. Los nombres Jesús, María, José y Francisco de Sales. Poco después de esto, Juana enfermó de gravedad y se creyó firmemente que moriría muy pronto. Por si fuese poco, la superiora se recuperó milagrosamente gracias al óleo que San José había derramado sobre ella, dejando una marca en su camisa. El estigma y la propia camisa le dieron fama en toda Francia, hasta el punto de que emprendió una gira viajando por todo el país, siendo recibida incluso por el cardenal y la reina Ana de Austria. Por lo propio, Juana de los Ángeles decidió escribir su propia autobiografía, en la que narró sus vivencias entre los años 1633 y 1642. Lamentablemente, en el año 1665, Jeanne de Belsier, o más conocida como Juana de los Ángeles, falleció a causa de una enfermedad llamada hemiplegia. Y bueno, ¿qué te pareció esta historia? Sin duda, deja muchas preguntas que no se pueden responder a la ligera. Sin embargo, sigue siendo interesante. Si te gustó el video, puedes dejar tu dedo arriba y si quieres comentar sobre algún caso, la casilla de comentarios siempre estará activada. De antemano, me despido con ustedes con un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, bye bye.